Amigas, el día de hoy vamos a analizar el plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío 2020 de Aprendo en Casa. Estas orientaciones para los docentes tanto de secundaria, primaria y ciclo avanzado de educación básica alternativa. Pero antes vamos a pedirte que te suscribas al canal y marques la campanita para recibir las notificaciones, como lo estoy haciendo yo ahora, cada vez que subamos un nuevo video. Y también si nos puedes regalar un me gusta para continuar haciendo más videos, y también si es posible nos envíes algunos comentarios para poder intercambiar opiniones y continuar avanzando en esta ruta de aprendizaje. Bien, y dicho esto, nos vamos a ver el plan de recuperación. Como ustedes podrán observar, este plan tiene varias partes. Está esto especificado en el índice y vamos a ir observando cada una de estas partes. Está ahí por ejemplo, en la primera parte, la finalidad, los objetivos, el glosario de términos, el marco general del plan de recuperación de estudiantes con ingreso tardío. Está también las estrategias para estos estudiantes que ingresan de manera tardía y los anexos que van a poder utilizar los docentes para aplicarlos a estos estudiantes que ingresan de manera tardía a la estrategia de Aprendo en Casa. Vamos con la finalidad. La finalidad, dice, es garantizar el derecho de la educación de los estudiantes de EBR y EVA que por diferentes motivos no han recibido el servicio educativo. Los objetivos es brindar a los docentes orientaciones para la atención a estudiantes que se están reincorporando de manera tardía, y también van a brindar algunos ejemplos de la ruta de trabajo posible. Están el glosario de términos, que es ingreso tardío, que por diversos motivos no recibieron el servicio educativo durante el año escolar y que con apoyo de sus familias deciden reincorporarse al sistema educativo. Entre otros términos están también lo que es el periodo de reincorporación, necesidades de aprendizaje, acompañamiento de aprendizaje, plan de recuperación, y todos estos conceptos que lo van a poder ustedes revisar cada vez que tengan que tratar con estudiantes que se están reincorporando tardíamente. Yo voy a dejar este documento en la descripción del video para que puedan bajarlo y revisarlo con más detenimiento. Yo no voy a poder ver cada uno de los puntos porque el tiempo no me lo va a permitir. Tampoco pretendo hacer un video demasiado extenso. Vamos con el marco general del plan de reincorporación de estudiantes con ingreso tardío. Aquí nos presenta la problemática asociada al ingreso tardío, ¿no? Nos describe que la coyuntura social y global cómo ha afectado a los estudiantes. Esto ha provocado la deserción escolar y se ha convertido en un problema o en una problemática coyuntural. Estos estudiantes han quedado fuera del servicio educativo por estos motivos, como pueden ser que también no se ha ratificado la matrícula en educación básica de muchos estudiantes, o algunos que han tenido que interrumpir sus estudios durante el año escolar. Dejan de estudiar al año de acuerdo a los estudios que se hacen. Antes de la pandemia, alrededor de 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes dejaban de estudiar entre 13 y 19 años, ¿no? 1 de cada 10. En 2018 y 19 la deserción escolar
interanual presentó una tendencia, dice, a la baja, tanto en primaria 1.5-1.3%, como en secundaria 4.1 y 3.5%. Ahora, en el 2020, más de 120.000 estudiantes en primaria y 100.000 en secundaria no se matricularon en educación básica, pese a haber estado matriculados el 2019. Con el COVID-19, la tasa de deserción interanual se ha elevado en los diferentes niveles y ciclos, 3.5% y 4% de primaria. Asimismo, hay un alto riesgo riesgo al alza en los próximos años por los problemas económicos que están afrontando las familias debido a la pandemia. Vamos a listar, dice aquí, algunas de las causas. Entre las causas que han provocado la deserción está las económicas, las educativas y las sociales. Las económicas ya los entendemos todos, ¿no? El costo de la educación para las familias de pobreza extrema, la precaria situación económica de muchas familias, padres que tuvieron que volver al trabajo y no contar con personas en casa que puedan cuidar a los niños. Muchos jóvenes y adultos cabezas de familia tuvieron que priorizar su trabajo para sustentar a la familia. Serían las causas económicas. Las educativas están la falta de interés en el estudio que presentan muchas familias y muchos estudiantes, ¿no? El bullying o acoso, discriminación, maltratos que también reciben muchos estudiantes y que provocan estas deserciones, el bajo rendimiento académico, tener una lengua materna indígena que puede generar discriminación o exclusión, y estudiantes con habilidades diferentes, como pueden ser discapacidades que dificultan su adaptación al sistema educativo. Entre las causas sociales están las situaciones disfuncionales en el ámbito familiar, el bajo nivel educativo de los padres, la brecha de género que hay dentro de las familias y dentro de la sociedad, los embarazos a temprana edad. Cabe recordar, dice, que también, o destacar que también el esfuerzo sostenido de las y los docentes. Aquí ya nos señala los esfuerzos desarrollados por los docentes y se han podido reconocer algunas iniciativas que aquí se comparte para recuperar a los estudiantes, ¿no? Como pueden haber sido las llamadas telefónicas a las familias que han estado haciendo permanentemente los docentes, y los docentes también han ofrecido diversos horarios de asesoría y mediación a estudiantes con esta problemática. Instituciones educativas han brindado guías complementarias que tenían la finalidad de adecuar los contenidos de la estrategia Aprende en Casa en función de las necesidades de sus estudiantes. Las instituciones educativas han también impreso las experiencias de aprendizaje para entregárselos a los estudiantes que no cuentan con conectividad, reuniones con padres de familia, conversaciones con diversas instancias de apoyo, coordinación con las instituciones educativas de gestión educativa local, etcétera. Estas estrategias que han ido desarrollando los docentes, y a pesar de estos esfuerzos, dice, la deserción ha ido en aumento. También el Ministerio de Educación ha realizado algunas estrategias, como son las de campaña de comunicación que buscaban sensibilizar a la comunidad e impactar a los estudiantes con el mensaje de motivarlos a la permanencia y la continuidad de sus estudios, propuestas pedagógicas para prevenir la interrupción de estudios. También han habido dentro de estas propuestas las siguientes acciones: plan de recuperación por ingresos tardíos, carpeta de recuperación de autoaprendizaje,
el kit para la consolidación de aprendizajes 2021 y el refuerzo escolar, que son acciones que se han elaborado para estudiantes que después de junio aún requerían consolidar sus aprendizajes en las competencias asociadas a las áreas de matemática y comunicación. También se han generado oportunidades para continuar la educación superior y o empleabilidad, sistemas de alerta temprana, estrategias territoriales para el seguimiento y recuperación de estudiantes. Bien, esta es una mención de todas las actividades que el Ministerio ha realizado, ¿no? Vamos con la parte 5, estrategias del plan de recuperación. Dentro de esta están las necesidades que se busca atender. Para la atención de estudiantes que ingresan de manera tardía, se identifican dos necesidades, dice: atraer y reincorporar a los estudiantes en el sistema, lograr la cercanía y la acogida de las y los estudiantes. Atraer y reincorporar a los estudiantes en el sistema. No basta con recuperar a los estudiantes, dice, el desafío es que se mantengan en el servicio educativo. También están aspectos como lograr la cercanía y la acogida de los estudiantes. Para reiniciar sus actividades escolares se dice que va a ser una experiencia retadora para nuestros estudiantes, ¿no? Es importante, dice, que el docente genere un clima de acogida y soporte emocional para estos estudiantes. También indica que utilizaremos la metáfora del ritual de pasaje, un concepto simbólico desarrollado por el antropólogo francés Van Genève en 1909. Genève describe, dice, que cuando se da un cambio significativo, la persona transita por estas tres fases. Fase de la separación, donde se aparta de un sistema anterior. Fase de la transición, que son actividades que faciliten el pasaje de la persona a un nuevo mundo o un nuevo ambiente. Y la inserción, actividades que aseguran su estadía en el nuevo sistema o en el nuevo mundo. Y a continuación nos presenta el esquema de cómo el rito de pasaje va a ser utilizado como concepto simbólico desarrollado por el francés Van Genève en 1909. Vamos con el plan de recuperación. Para cubrir, dice, las necesidades anteriormente mencionadas, el plan cuenta con dos etapas. Aquí están la etapa de preparación y la etapa de inmersión. Es decir, vamos a hacer una etapa de preparación con una fase diagnóstica, con una fase de acogida y con una fase de incorporación, y luego una etapa 2 es la de inmersión de 2 semanas aproximadamente, también al igual que la de preparación, que van a presentar rutas A, B y C. Etapa de preparación. Vamos con la primera etapa, la etapa 1 de preparación. Actividades sugeridas para preparar a las familias y a los estudiantes aproximadamente, dice, durante 2 semanas previas. Va a haber un diagnóstico donde el estudiante va a reconocer el significado de sus experiencias fuera de la escuela, lo que ha estado viviendo durante esta etapa que no ha estado integrado a la escuela. La acogida, el estudiante reflexiona sobre sus emociones y reconoce cómo éstas intervienen en su nueva experiencia de retorno. Y estrategias de aprendo en casa, que es el estudiante selecciona las estrategias y hábitos de estudio más adecuados para llevar a cabo de manera autónoma las experiencias de aprendo en casa. Fase diagnóstica. Vamos entonces a la fase diagnóstica, la primera parte de la primera etapa, ¿no? La fase diagnóstica se va a tener que ver el reingreso de un estudiante. Se asemeja, dice, al proceso de ingreso de inicio
de año, con la diferencia de que es un ingreso tardío. ¿Cuál es el propósito de esta fase diagnóstica? Que el estudiante reconozca el significado de las experiencias fuera de la escuela, sus necesidades y recursos actuales para su exitosa reincorporación. Va a haber una bienvenida a la familia, compartir la bienvenida si es posible, del equipo directivo, envío de una carta de bienvenida. También nos presentan una carta de bienvenida que puede ser en texto, en video o en podcast. Incluso pone aquí los formatos que se podrían emplear: envío de la carta, reunión de bienvenida a cada familia mediante una comunicación, hay una guía de entrevistas. En caso de que no exista conectividad, utilizar los medios, dice, disponibles y establecidos por la escuela. Puede ser una cartilla de información y otros tipos de textos. En caso de contar con WhatsApp, previo acuerdo con la familia, ingresará a la familia al grupo de WhatsApp, ¿no? Y enviar la posibilidad de enviar estos formatos para dar la bienvenida a la familia. En esta fase diagnóstica con la familia y el adolescente o adulto, las experiencias de aprendizaje sugeridas están acá entre las actividades 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que son mi ruta de aprendizaje, mis necesidades, mi análisis FODA y mi visualización futura. Para todo esto nos presentan una serie de guías que están en los anexos. Fase de acogida: es el momento de crear alianza con las familias, fortalecer el vínculo con sus compañeros y compañeras y docentes. Esa es la fase de la acogida. Dice que el propósito es que el estudiante reflexione sobre sus emociones. Entonces, en la fase de acogida, el estudiante va a reflexionar sobre sus emociones y cómo éstas intervienen en su nueva experiencia. Dentro de estas actividades sugeridas están el diccionario de mis emociones, el álbum de emociones, el manejo de emociones y los compromisos. También acá están los anexos 4A y 4B. Están señalando los anexos que pueden utilizarse en estas etapas, en estas fases. La mediación de los aprendizajes en los horarios fijados de parte del docente, el brindar la retroalimentación y recoger la percepción de las familias. Todo esto prácticamente son situaciones ideales que propone el ministerio, pero que en muchos casos no se van a dar, o se van a dar de manera no absoluta, ¿no? Porque la situación, como decimos, la realidad es diferente para cada familia, para cada institución educativa, para cada estudiante y para cada docente. Entonces el docente va a tener que ir adaptando todas estas sugerencias a su contexto, a su realidad. En la fase de la reincorporación, ya los adolescentes o adultos reconocen cómo aprenden, cuáles son sus preferencias y se prepara para ingresar a la etapa de la inmersión. Es decir, seguimos en la primera etapa, que es la de diagnóstico. ¿Qué más? El estudiante selecciona las estrategias y hábitos de estudios más adecuados para él, ¿no? Entre las sugerencias están las actividades 1, 2, 3 y 4, que también están acá señaladas en el anexo 5A y 5B de estas orientaciones. Hay una guía de experiencia de aprendizaje de los estudiantes a punto de empezar. Bueno, acá va a hacer las actividades: mi casa, mi nueva escuela, mis estilos y hábitos de aprendizaje, mis estrategias para aprender a distancia y mi plan de trabajo. Vamos a la parte de la inmersión. Ahora sí, ya la inmersión del estudiante en esta etapa. Dice: se debe tomar en cuenta la información recogida en la fase de acogida
incorporación y diagnóstico, con el propósito de reconocer las necesidades de las y los estudiantes que retornan. Entre los criterios para elegir la ruta más adecuada están criterios a tomar en cuenta, ¿no? Entrevista diagnóstica, la problemática y necesidades relacionadas con la pandemia, revisar el listado de problemas comunes que afectan a la situación de los adolescentes o adultos. Están las rutas posibles a seguir, ahí propone una serie de rutas. La ruta A: el estudiante se incorpora al Aprende en Casa regular y sigue el desarrollo de las experiencias con el grupo de aula, pero adicionalmente realiza actividades complementarias. Hay una ruta B que podría seguir un estudiante que requiere mayor apoyo para consolidar sus aprendizajes, y el docente determina que tendrá un periodo previo de trabajo distinto al de su grupo. Y el de la ruta C, que el estudiante, a partir de un análisis realizado, se determina que trabajará las experiencias de aprendizaje planteadas en Aprende en Casa o en las tabletas sin acciones adicionales. Bueno, esto lo va a determinar el docente, si el estudiante seguirá la ruta A, la ruta B o la ruta C. Que reconozco las estrategias, el propósito, ¿no? Recomendaciones para el proceso de inmersión basado en la ruta elegida. Propósito: que reconozca las estrategias y hábitos de estudio más adecuados. Entre las sugerencias para la ruta A están, ¿no?, explicar al padre de familia la ruta de reincorporación, brindar orientaciones para los estudiantes, hacer un seguimiento del desempeño de los estudiantes, brindar orientaciones para organizar el portafolio y brindar retroalimentación, entre otras sugerencias. También hay una ruta B, y aquí también están las sugerencias, como pueden ser explicar al padre de familia de igual manera, seleccionar las experiencias de aprendizaje más apropiadas para el proceso de adaptación, etcétera. Una serie de sugerencias que van a poder revisarlo ustedes en el documento que se va a dejar en la descripción del video. En la ruta C también están las sugerencias, ya entre ellas están, por ejemplo, brindar orientaciones a los estudiantes, enviar a las familias el canal por el que se comunicarán, enviar actividades complementarias en caso de que sea necesario. Dentro de los anexos, ahora vamos a ver, por ejemplo, que están acá la bienvenida, está, por ejemplo, el mensaje en este proceso de incorporación a los estudiantes en forma tardía. Ha sido diseñada para que los estudiantes se reincorporen a la programación de Aprende en Casa con seguridad, entusiasmo y confianza. El rol de acompañante del docente que va a brindar a estas familias, su rol permitirá que, en este caso de las familias, que sus hijos realicen las actividades en casa y alcancen las metas propuestas. Finalmente vamos a, celebrar sus logros. Aquí también nos ofrece una guía de entrevistas en la fase diagnóstica. Estimado docente, esta guía de entrevistas permite, con el objeto de que usted se presente e inicie el vínculo con las familias. Acá nos ofrecen el modelo de guía de entrevistas, donde se va a consignar los datos generales, la situación y contexto, por ejemplo, de las familias, del contexto familiar, en el cual se le va a interrogar al estudiante con quién vive, quién se queda a cargo de él o de ella en casa, ¿no?, entre otras preguntas. Qué actividades le gusta hacer al o la estudiante en casa, por ejemplo, qué actividades no le gusta hacer. Esto vamos a hacer esta entrevista, si es posible, desarrollar en el contexto familiar. Sobre la situación socioemocional también hay algunas preguntas: cómo fue el comportamiento del estudiante en este tiempo de confinamiento, entre otras preguntas. Oportunidades de aprendizaje en casa, cuenta en casa ya con el espacio para realizar actividades escolares, a quién se acude si necesita materiales,
para realizar la tarea escolar, cuál es la lengua de mayor dominio en la familia, en este caso de contextos bilingües. Vamos también al acceso a la educación y atención remota durante el 2020. Acceso a la educación. La estudiante ha asistido a un servicio educativo en años anteriores, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Me puede contar sus logros? ¿Tuvo alguna dificultad? Etcétera, entre otras preguntas. Del acceso a la educación en este contexto, ¿no? Acceso a la estrategia Aprende en Casa. ¿Cuenta con un acceso a TV, radio o internet? Es parte de las preguntas. También conoce la estrategia Aprende en Casa, etcétera. Y soporte de la comunidad. Su comunidad cuenta con redes de soporte, voluntarios, asociaciones civiles, etcétera. Esto es para el trabajo comunal que pueda también que también desarrollan los docentes, ¿no? En alguna comunidad. ¿Qué más? La fase diagnóstica. También está acá las propuestas para el 1er al 4º grado de secundaria. Aquí encontrarás, dice, una guía para comprender cómo retomar tus clases o retomar sus clases. Situación o problema. Han descubierto que también han tenido otros aprendizajes. Momentos de combinar los aprendizajes que lograste fuera con los que se promueven en la escuela. ¿Qué aprendizajes lograste fuera del tiempo, fuera del contexto de aprendizaje de Aprende en Casa? El propósito de la experiencia dice que va a hacer que reflexionen sobre las experiencias de aprendizaje fuera de la escuela. El producto que van a elaborar o que podrían elaborar es una historia sobre lo que deseas que suceda en esta etapa de reincorporación. Para ayudar a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Conversarás con tu docente o familia sobre las experiencias que has vivido en estos meses de separación. Identificarás tus habilidades personales, analizarás aspectos internos y externos, visualizarás tu futuro inmediato. Están las evidencias que van a presentar o que vamos a ver en los estudiantes, como la imagen de ruta de aprendizaje, el cuadro de sus necesidades, etcétera. Las actividades 1, 2, 3 y 4 que están mi ruta de aprendizaje, mis necesidades, mi análisis FODA y mi visualización futura. El anexo 3B, fase diagnóstica. Vamos ya con la fase diagnóstica para visualizar, dice, el futuro. Imagina el futuro y elabora una historia sobre lo que esperas que suceda en esta etapa. Y aquí ya se sugieren los materiales que puede utilizar o que podría utilizar el estudiante para hacer este trabajo. Conversa con tu docente y familia sobre las experiencias que has vivido en estos meses de separación. Ahí están los materiales. ¿Qué más? ¿Por qué dice la ruta de aprendizaje? Queremos que recuerde cuál ha sido tu historia escolar, ¿no? Va a trazar su ruta de aprendizaje el estudiante. A esta historia le vamos a llamar ruta de aprendizaje desde que ingresaste al colegio por primera vez hasta el día de hoy. Es importante, dice, que identifiques quiénes han sido las personas de tu familia que te han acompañado. Y el estudiante va a poder graficar aquí su ruta de aprendizaje. Dice, va a realizar el dibujo en papelógrafo como si fuese un camino. Aquí se ofrece también el modelo de ruta de aprendizaje de todo lo que ha estado viviendo el estudiante fuera del contexto de Aprendo en Casa. Va a explorar también, puedes reflexionar respondiendo a las siguientes preguntas. Dice, ¿quiénes fueron las personas más significativas que conociste en la escuela? ¿Cuáles son las actividades que disfrutabas en la escuela? ¿Qué recuerdos tienes de tu última experiencia en la escuela? Escribe una historia que resuma cómo fue tu experiencia en los últimos meses que no estuviste en la escuela. En resumen, ¿no? Va a tener que escribir una breve historia sobre cómo fue su experiencia fuera de la experiencia o fuera de la escuela de Aprendo en Casa. Identificar, dice, vamos a mis necesidades.
Va a identificar acá sus necesidades personales y de aprendizaje para dar continuidad a sus estudios. Acá también están los materiales y aquí va a entrar ya de lleno a identificar las necesidades o sus necesidades personales para el logro de metas escolares. Es importante saber qué necesitas. Acá nos va a presentar el modelo de Maslow, que va a consistir en una especie de telaraña que va a graficar el estudiante para identificar sus necesidades personales. Dice la actividad identificando tus necesidades a través del gráfico. Preguntas para evaluar el área personal y conocer tu nivel de satisfacción. Acá están los niveles de satisfacción y los números que los identifican del 1 al 4: satisfecho, poco satisfecho, neutral y satisfecho. Acá va a colocar esas en este gráfico va a ir colocando las respuestas que él tiene, ¿no? De 1 a 4, de insatisfecho a satisfecho, respondiendo a cada una de estas preguntas de las áreas que presenta acá de confianza, autoevaluación, etcétera, y la pregunta, ¿no? ¿Qué más? Has formado una araña, todo lo que está fuera del gráfico es tu potencial de desarrollo. Al graficar su imagen va a poder visualizar lo que está fuera, que le va a indicar su potencial de desarrollo. Ahora que ya tienes tu figura, analiza tus respuestas. Aquí le presenta también las respuestas, su nivel de satisfacción, cuál es el motivo de tu respuesta, por qué has puesto 1, por qué has puesto 2 o por qué has puesto 4, ¿no? ¿Cómo harías para mejorarlo? ¿Puedo hacerlo? Sí, no, con respecto a la confianza, a la autoestima, al desarrollo cognitivo, etcétera. Mis necesidades de aprendizaje. Así como identificaste tus necesidades personales, vas a identificar ahora tus necesidades de aprendizaje. Aquí están ya con respecto a las competencias. El estudiante va a identificar sus necesidades de aprendizaje respondiendo a estas preguntas. Por ejemplo, en el área de comunicación está la competencia: se comunica oralmente en su lengua materna, y dice: explico diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, estereotipos o diversas figuras retóricas, ¿no? Y ahí va a poder determinar si más o menos o no el estudiante. O también en la competencia lee diversos tipos de textos. Por lo general, cuando leo, identifico la información relevante del texto y entiendo la mayoría de palabras, ¿no? Y esto va a permitir al estudiante determinar sus necesidades de aprendizaje. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a la tercera tarea: analizar aspectos internos, fortalezas, dificultades y tanto internas como externas, oportunidades y amenazas que permitan identificar recursos para un adecuado desenvolvimiento escolar. También está acá los materiales que se podrían utilizar. ¿Por qué identificar sus fortalezas y debilidades personales? Que él dice le permite el conocimiento de sí mismos. Explora tus fortalezas, responde a las preguntas en las casillas para reconocer tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Ese es su análisis FODA que va a hacer el estudiante. Y aquí está el cuadro donde va a poder responder cada una de estas preguntas. ¿Qué más? Los materiales que va a utilizar. ¿Por qué visualizar el futuro? También acá la visualización es una estrategia que permite imaginar situaciones futuras. Visualización del futuro. Para comprender mejor cómo realizar la visualización futura, responde las siguientes preguntas mediante dibujos o recortes. Van a partir de las dos actividades, escribir la historia sobre el futuro que esperas o que esperan vivir.
Están también acá el cuadro, criterios para la evaluación de sus aprendizajes, lo logró, que necesita mejorar, etc. Vamos preparándome para el viaje también para primero a cuarto grado de secundaria. Es una guía para comprender cómo prepararse para este retorno a la escuela. Están las situación, el propósito de la experiencia y el producto que puede elaborar el estudiante. Fase de la acogida, acá también están una serie de experiencias que va a poder permitir elaborar su compromiso, comprender cómo influyen sus emociones en su vida cotidiana, ahora que va a iniciar su nueva experiencia escolar. Están también para que pueda identificar el significado de sus emociones. Están la descripción, el significado, ejemplos, ¿no?, para cómo se manifiestan las emociones, y el estudiante va a poder responder aquí en las situaciones donde va a poder describir las emociones y su significado. Seguimos con esta ficha. Lo que va a hacer el estudiante para identificar sus emociones, va a ser un álbum de emociones. Toda esta explicación está dentro de estas orientaciones, y como vuelvo a decir, el docente va a poder revisarlos en la descripción de este video. Están todas las actividades, están todos los ejercicios que va a hacer, las preguntas que va a tener que responder. Todos estos materiales vamos a poder opcionalmente utilizarlos y adaptarlos para cada estudiante que retorna tardíamente al sistema educativo. Ya para finalizar, dice, vamos, ¿cómo te fue en las actividades de hoy? ¿No? En cada una de estas actividades va a poder evaluar si lo logró, qué necesita mejorar, de acuerdo a estos criterios. Ya para empezar, también está cómo va a retornar ahora que la escuela está en la casa. ¿Estás preparado para ello, no? Ya es el retorno, las preguntas, las actividades que va a hacer el estudiante, ¿no? Como acá dice: mi casa, mi nueva escuela, mis estilos y hábitos de aprendizaje, mis estrategias para aprender a distancia, mi plan de trabajo. Y finalmente hay un cuadro donde está la explicación de las realidades o las situaciones que han obligado al estudiante muchas veces a desertar del sistema educativo, las causas económicas, educativas y psicosociales. Bien, este ha sido el análisis de las orientaciones para el plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío 2020, tanto para educación secundaria como para el ciclo avanzado de la educación básica alternativa. Vamos a dejarlo ahí. Nuevamente, gracias por su atención, y pedirles que se suscriban al canal y marquen la campanita para recibir las notificaciones de los videos que hacemos o elaboramos permanentemente, así como también sugerencias a el cajón de comentarios, que también con el tiempo suficiente que tengamos vamos a tratar de revisarlos y a intercambiar opiniones con nuestros amigos.